Y le puse como tema: sí hay perdón cuando nos humillamos. Segunda de Crónicas 33, del 1 al 16 lo vamos a leer. Es un pasaje bien sombrío, hermano, bien oscuro. Pero yo quiero que vea algo, que en medio de tanto pecado, el amor y la misericordia de Dios siempre, siempre va a brillar. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque edificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a la adivinación, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo he elegido sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, de toda la ley, estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gideón, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y reparó el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, a Dios de Israel. Amén. Es un poquito larga la historia, pero déjeme decirle, hermano, Dios empezó a hablar acerca de este hombre a mi vida, y yo creo, hermano, que son cosas que están pasando y que vienen, porque la Biblia habla de eso. Y déjeme decirle que Manasés era hijo de Ezequías, un rey, hermano, era un rey que agradó a Dios.
cuando Ezequías tomó el reino, hermano, estaba en un momento de tinieblas también. Y este hombre trajo un avivamiento y trajo un mover de Dios al pueblo de Israel. Trajo victoria, hermano. Pero después de que este hombre muere, Ezequías, entra Manasés. Y usted empieza a leer que era de 12 años, hermano. Mire, de 12 años este hombre empezó a reinar. Y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a ¿qué? A las naciones que él había destruido. Mire, hermano, mire lo que es el hombre sin Dios. Mire lo que es el hombre sin el temor a Dios. Hermano, Manasés sabía, óigame bien, que Dios había ¿qué? Destruido aquellas naciones. Que Manasés sabía que la nación y en la tierra que él estaba era producto de que Dios los había destruido. ¿Por qué? Por el pecado que ellos practicaban, por la religión, hermano, por todos los actos que ellos hacían, la violencia. Hermano, en esas naciones, si usted lee todo lo que se practicaba, adoración, hermano, a los ídolos. Lo que implicaba la adoración a los ídolos, hermano, era que tener relaciones ilícitas, adulterio. Hermano, pero usted dirá adulterio, hermano. También, ¿sabe qué es el adulterio? También muchos hoy en el día, hermano, el adulterio es la pornografía. Muchos, hermanos, están en la pornografía. Jóvenes, hermanos, jóvenes metidos en la pornografía, hermano. Y eso es lo que está viniendo. Eso es lo que está llenando nuestra sociedad. Eso es lo que quiere infiltrarse en la iglesia. Porque si usted ve, hermano, mire cómo empieza. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había ¿qué? Echado delante de los hijos de Israel. Mire dónde empieza, hermano. El pecado empieza en el mundo. Mire, hermano, el pecado empieza en el mundo, pero poco a poco, si nosotros no nos paramos firmes y ponemos como los principios de Dios, como esas cosas van a llegar a quererse ¿qué? Infiltrar en la iglesia. Y mire, el hombre sin Dios, hermano, ¿cómo es? El hombre sin Dios va cayendo en un abismo, por ejemplo, va de un escalón a escalón. Nadie cae de la noche a la mañana, hermano. Todos vamos cayendo poco a poco. Y eso, hermano, eso es lo que Dios habló a mi vida. Cómo la religión, cómo el pecado quiere tomar, hermano, control de la iglesia, cómo quieren entrarse cosas del mundo hoy a la iglesia. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones que las naciones que había echado delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantado altares a los Baales e hizo imágenes de acera. ¿Y qué? Y las adoró y adoró a todo el ejército de los cielos. Mira lo que dice. Y dice, e hizo como todas las naciones. Y Dios hablaba a mi vida y ¿sabe qué? Hermano, hay muchas iglesias que ya no hay diferencia. Muchas iglesias, hermano, muchos lugares donde dice que predica la palabra de Dios, donde ya no hay diferencia. Viven como el mundo, como practican las naciones. Como vive el mundo, hermano, ya no hay una diferencia. Hermano, si Dios le está hablando al pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo de Dios. Al pueblo que a él había sacado. ¿Por qué? Porque Dios espera, hermano, y Dios quiere que nosotros marquemos una diferencia en el estilo de vida. Porque dice, oiga bien, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme ¿qué? A las naciones. Manasés, el pueblo de Dios, ya no estaba viviendo conforme a las leyes, a las palabras morales que Dios le había escrito. No adorarás a otro Dios, no te harás imagen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué? Y Dios está diciendo, ellos vivían como las otras naciones, adoraban a otro Dios, no amaban a su prójimo. Hermano, y eso se está infiltrando en la iglesia. Hay algo, hermano, que Dios hablaba a mi vida y me decía, ¿sabe qué? Y sonaba en mi corazón la palabra hipocresía.
Hermano, y sabe que esa es una doctrina. Jesús lo dijo: guardaos de la doctrina de los fariseos, que es que la hipocresía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que estaban bien. Ellos no amonestaban, no se amonestaban unos a otros. ¿Por qué? Porque ellos encubrían su pecado. Ellos no tenían amor para el prójimo. Ellos no amaban al prójimo. ¿Y sabe qué, hermano? Si ellos no amaban al prójimo, no pueden amar a Dios. La Biblia dice que si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo has visto? Y eso era, hermano, eso es lo que estaba pasando. El pueblo de Israel, Manasés, estaba viviendo como las otras naciones. Estaba adaptando lo que Dios aborrecía, lo que Dios había traído juicio sobre ellos. Ahora se estaba infiltrando, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Y eso, hermano, eso se está infiltrando en la iglesia también. Estamos arrastrando el mundo muchas veces, hermano. Y Dios quiere decirte en este día: por la violencia, por la pornografía, por adorar a otros dioses, también el mundo antiguo fue destruido. Por eso la ira de Dios vino sobre ellos. Por el odio, la amargura. Hermano, eso es lo que estaba infiltrándose. Hermano, acuérdese, ¿sabe qué? Cuando los apóstoles predicaron era un mover de Dios. Había un avivamiento en Samaria. Y poco a poco, hermanos, nos hemos ido enfriando. Nos hemos ido apaciguando y hemos dejado ¿qué? Entrar costumbres del mundo. Costumbres que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no queremos perder la gente. Yo no estoy hablando en contra de usted, yo estoy hablando en contra del pecado, hermano. Por eso le puse: Dios tiene perdón, Dios te amó, pero ¿sabes qué? Dios aborrece muchas veces las cosas que practicamos. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las naciones, dice, porque reedificó los altares que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. ¿Sabe quién era Baal, hermano? Era un dios pagano, era un dios de la prosperidad, era un dios que traía prosperidad. ¿Se acuerda? Cuando Elías retó a Baal, dice, ¿sabe por qué Dios trajo sequía y trajo hambre y trajo pobreza? Porque en aquel tiempo Acab creía que el dios Baal era el dios de la riqueza, hermano, y eso se ha infiltrado en la iglesia, se ha infiltrado una prédica. ¿Sabe de qué? Que aunque la gente esté torcida, estamos orando para que Dios los bendiga. Hermano, la gente necesita oír un cambio en su vida. La gente necesita oír que ellos necesitan cambiar un estilo de vida, y entonces, óigame bien, la bendición vendrá. Necesitamos, hermano, la gente. Hay un mundo perdido allá afuera. Hay un mundo creyendo, hermano, queriendo superarse. Ellos lo que necesitan oír, que Dios tiene amor por ellos. Cristo murió, pero ellos necesitan ¿qué? Dejar el estilo de vida que tienen. Y eso era Baal, hermano. Baal era él. Baal era el hombre, un dios pagano de la lluvia, el dios que traía la riqueza. Él era Baal. Y hoy en día, hermano, tenemos iglesias donde ya no se habla del pecado, donde ya no se habla, hermano, de dejar la pornografía, donde ya no se habla de cambiar un estilo de vida, donde ya no se habla, hermano, que todas esas cosas van a llevar al infierno a la gente, donde ya no se habla que la avaricia es idolatría. Pablo dice, óigame bien, porque estas cosas escribo, ¿sabe qué? Porque ni los mentirosos, ni los idólatras, que dice que es la avaricia, ni los que andan, dice, óigame bien, ni los matricidas, ni los que odian a sus hermanos, dice, heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Hermano, es hora de predicar. Necesitamos tener un cambio. Necesitamos, hermano, muchas veces dicen, ¿sabe qué es lo que dice? Oh, es que Dios mira lo de adentro. No, hermano, según la Biblia, lo que yo estoy leyendo, según este hombre, cuando él se humilló y cambió, hermano, los frutos de su fe, de su arrepentimiento, están escritos aquí y eran visibles ante la gente. Dice, y hizo Baales e imágenes de acera y adoró al ejército de los cielos. ¿Sabe qué es, hermano? ¿Sabe que muchos cristianos todavía consultan su horóscopo?
Eso es lo que está diciendo, hermano. Los astros de los cielos. Muchos cristianos todavía hacen eso. Todavía consulta su horóscopo. Oh, me va a ir bien, dice, tú eres libre. No, hermano. E hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Mira, hermano, cómo se fue metiendo la idolatría a la casa de Dios. Mire, empezó donde dice, hizo lo malo, hizo altares en la ciudad, pero luego dice, e hizo altares en la casa de Dios. Y el hermano decía que nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos altares, hermano. Muchas veces tenemos altares. ¿Sabe cuál es el altar que a veces necesitamos arrancar? En nuestros hijos. Ese es muchas veces el altar que tenemos. Primero son nuestros hijos y después Dios. No, hermano, primero es Dios y después nuestros hijos. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó también altares a todo el ejército de los cielos. Dice, a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Hermano, ¿cuáles son esos altares que tú tienes? Hermano, aunque usted no lo crea, muchas veces estamos llenos de altares. Mire cómo este hombre empezó, hermano. Cómo empezó y cómo fue introduciéndose el pecado hasta la casa de Dios. Hasta la casa de Dios. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo la idolatría. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermano? Que eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros levantemos altares. Pero en el nombre de Jesús, hoy estamos hablando de que los altares se destruyen. Sí hay perdón, hermano. No importa qué tan bajo haya caído usted, no importa qué pecado tenga, sí hay perdón. Sí hay perdón. Sí hay perdón, hermano. Muchas veces el enemigo viene a decirnos que no hay perdón. Sí hay perdón. Sí hay perdón. Y dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos y pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos. Óigame bien, ¿sabe qué llegó a hacer este hombre? Entregó sus hijos a los demonios. Eso está diciendo. En aquel tiempo, la adoración a estos dioses, ¿sabe qué involucraba? Que ellos tenían que entregar a sus primogénitos. Había un Dios de hierro que tenía un vientre, hermano, que era una puerta, un horno, y tenía los brazos así. Y esos ritos, lo que hacían, ¿sabe qué? Ponían fuego en el vientre y como era metal, ponían sus hijos en los brazos de ese demonio. Y usted me dirá, ¿cómo ahora estamos entregando a nuestros hijos? ¿Sabe cómo, hermano? A través del internet, a través de los teléfonos. ¿Por qué, hermano? Porque déjeme decirle que nuestros hijos están jugando juegos de violencia. Y si usted no ha leído la Biblia, usted va a leer que Génesis 6, cuando Dios iba a destruir el arca, dice que Dios vio que la tierra estaba llena de ¿qué? Violencia. Violencia, hermano. Violencia. Y muchas veces nosotros creemos que nos recreamos viendo una película de acción. No, hermano. Por eso Dios destruyó la primera generación. Por eso Dios trajo juicio sobre Noé, sobre el tiempo de Noé. ¿Sabe otra cosa, hermano? Que Dios hablaba a mi vida. ¿Sabe cómo también muchas veces entregamos a nuestros hijos practicando de las fiestas paganas, hermano? Viene Halloween, muchos cristianos disfrazan a sus hijos. Muchos cristianos se visten y salen a pedir sus dulces. Hermano, no entreguemos nuestros hijos a los demonios. No seamos partícipes, no arrastremos, no dejemos que las fiestas paganas entren en nuestra vida, hermano. Marquemos una diferencia. Seamos diferentes, hermano. No necesitamos ser orgullosos y decir, es que yo soy de Cristo. Yo no, hermano. Seamos humildes y diga, yo no practico eso. Yo no practico eso. Yo no practico eso porque yo no creo en eso.
No sea orgulloso, sea humilde y no necesita, es que yo pertenezco a Jesús. No, hermano. Sabe que muchos de mis jefes me preguntan, ¿tú vas a llevar a tus hijos? No, le digo yo, porque yo no creo en eso, ni practico eso. ¿Y sabe qué es lo que me dice? Muchas iglesias lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren tener la gente. Porque hoy lo que hay que ver es la multitud, hermano. La multitud es lo que importa. Ya no nos importan las almas. Hoy lo que importa es tener lleno. O que digan, oh, la iglesia sí está llena. No, hermano. No. Seamos diferentes, no arrastremos, no dejemos que esas costumbres se metan en nuestras vidas. No dejemos que esas costumbres, hermano, entren en la vida de nuestros hijos. Hay que enseñarles a nuestros hijos, hermano, que nosotros somos diferentes, que nosotros tenemos un patrón y principios basados en la palabra de Dios, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. A enseñarle, hermano. Y hay unas palabras que Dios me ha hecho temblar, hermano. Y eso, hermano, si usted no necesita estar ciego, lo que está pasando, estamos perdiendo una generación. ¿Por qué? Porque no hay padres que se paren con los principios correctos. Jueces, capítulo 2, me impactó y me zarandeó. Dice que cuando murió la generación de José y todos los que venían con él, dice que la nueva generación no conocía a Dios y se fue tras los dioses paganos. Y eso es lo que está pasando, hermano. Nuestra generación no tiene un conocimiento, una intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay padres que doblen su rodilla y postren su cara y lloren delante de Dios diciendo, Señor, aparta a mi hijo de este mundo. Lloren y giman, dice la palabra. Ya no hay lágrimas, ya no hay dolor por el pecado, hermano. Ya no hay dolor por la gente que se esté yendo al infierno. Ya no hay dolor, hermano. Ahora solo lo que importa, ¿sabe qué? Hay un espíritu que ha entrado en la iglesia de que solo yo importo. Lo importante es que yo esté bien. Y la Biblia dice, no busque uno cada quien su bienestar, sino el del otro. Y esa palabra sacudió mi vida. ¿Sabe por qué? Porque una generación se está perdiendo. Generaciones se están perdiendo. Y dice, oiga bien, y pasó sus hijos por el fuego y en el valle del hijo de Enón, y observaba los tiempos y miraba en agoreros y era dado a la adivinación. Usted dirá, pero yo no voy a los brujos, yo no consulto las cartas, yo no consulto mi horóscopo. ¿Usted cree que solo eso es para Dios? Mire lo que es también hechicería y adivinación. Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23. Mire, hermano, mire lo que es la desobediencia también delante de Dios. Y dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que ese cebo de los carneros. El siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como pecado de idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Dios llamó a Saúl, lo ungió, pero sabe, por desobediente. Mire lo que es la desobediencia para Dios. Y sabe una cosa, hermano, ¿sabe cuál es la desobediencia más grande del pueblo de Dios? Que no lee la palabra, no ora ni ayuna. Ese es el pecado, hermano. Y créame que si usted escucha lo que Dios está diciendo, dice, porque pecado como pecado de adivinación es el infringir la palabra de Dios. Y Jesús dijo, óigame bien, Jesús dijo, y en aquellos días ayunarán. Hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, además, 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén
el cual yo he elegido sobre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel, dice, de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Óigame bien, Dios mantiene su promesa, hermano. Dios mantenía su palabra. Dios no es que falle. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que entramos, hermano, los que nos apartamos de Dios. Y entonces vienen las desgracias, vienen los problemas, vienen las situaciones, viene la angustia. Y decimos, ¿por qué? Si Dios ha dicho que Él es mi sanador. ¿Por qué? Si Dios ha dicho que Él es mi proveedor. Pero mire lo que dice. Dios le está diciendo que Él nunca iba a quitar su pie de ¿dónde? De las promesas de Dios. Y dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, ¿por medio de quién? De Moisés. ¿Por medio de quién? De Moisés. Dios está diciendo, yo mantengo mi pacto si ustedes son obedientes. Yo mantengo mis promesas si ustedes son obedientes. Y hermano, y usted vio que la desobediencia para Dios es ¿qué? Idolatría. Saúl para Dios parecía un hechicero por desobediente. Dice, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Óigame bien, hermano. Manasés hizo extraviar a toda una nación. Manasés hizo extraviar a toda una nación. ¿Y sabe por qué, hermano? Por lo que él permitió, por lo que él llevó, pervirtió a una nación entera, hermano. Y muchas veces, usted dirá, yo no, pero muchas veces con nuestro testimonio, con la manera que vivimos, muchas veces pervertimos y dejamos que otra gente no llegue a los caminos de Dios. ¿Por qué, hermano? Hermano, óigame bien, la ira de Dios vino sobre este hombre. El enojo de Dios vino sobre este hombre por la idolatría, por lo que él estaba practicando, por el pecado, hermano, por el pecado. Y mire lo que sigue diciendo. Y habló, dice, hizo extraviar y hizo peor que todas las naciones. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Pero amén que nosotros escuchamos, amén. Por lo cual Jehová trajo contra ellos, óigame bien, los generales del ejército del rey de los asirios, de los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire lo que le costó el pecado, hermano. Mire lo que cuesta el pecado. Dice, y los ejércitos. ¿Sabe qué es el ejército? El enemigo, hermano. El enemigo entra. ¿Sabe cómo llevaba en aquel tiempo un rey prisionero a otro prisionero? Lo ataban y le ponían atado con espinas para que cada vez que él se moviera fuera torturado. Y muchas veces, hermano, muchas veces allá afuera la gente está así, torturada por el enemigo, torturada con depresión, no hay felicidad, no hay paz. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, porque viven conforme al mundo, hermano. Y Dios está diciendo en este día, sí hay perdón. Hermano, imagínense, aquí está hablando la historia. ¿Y sabe quién era Manasés también? Manasés, según los historiadores, Manasés fue el que mató a Isaías, el profeta Isaías. Usted dirá, ¿cómo ese hombre será? Si usted solo lee una parte de la historia y dirá, este hombre no tiene perdón de Dios. Pero sí hay perdón, hermano. Sí hay perdón cuando nos humillamos. Sí hay perdón, hermano, sí hay perdón. Usted podrá decir, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo me identifiqué con este hombre. Porque yo estaba así. Y a mí nadie me dijo, no fui a una iglesia, yo no iba a la iglesia. ¿Sabe qué? Cuando el enemigo me aprisionó, y no me olvido desde ese día, doblé mis rodillas ante la cama y dije, Señor, si tú verdaderamente estás conmigo, muéstrame
Y cayó aquel fuego, hermano, aquello que entró en mí. Y desde entonces Él empezó a transformar mi vida. Yo me recuerdo, déjeme decirle, que me doblé atrás de la casa, pegado al tanque, nada, llorando, Señor, ayúdame. Me doblé enfrente de un árbol que estaba seco, que le había caído una centella, nada pasó. Hasta la tercera vez que yo me doblé y le dije, si tú verdaderamente estás conmigo, muéstrame que estás conmigo. Un hombre que no era pecador, un hombre que era adicto a la pornografía, un hombre que era adicto al adulterio, un hombre que era adicto a la bebida, un hombre que era adicto al placer, un hombre que era ambicioso, un hombre que era todo lo que este mundo podía ser, pero Dios me escuchó. Si usted lee Levítico, los pecados, muchos de los pecados que están ahí, yo los practiqué. Yo los practiqué y Dios me perdonó y Dios me ha restaurado. Aleluya, mire lo que sigue diciendo. Pero hay perdón, hermano. Si nos arrepentimos de corazón, hay perdón. Hay perdón, mire lo que sigue diciendo. Dice, mas luego que fue puesto que en angustia oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. Óigame bien, este hombre era un asesino, este hombre era un idólatra, este hombre era un brujo, este hombre consultaba a los demonios, este hombre, pero luego dice cuando se humilla, dice humillado en la presencia de Dios. Aleluya, ¿sabe, hermano? Muchos de los cristianos hoy en día no conocen un tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen ni saben pedirle al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Dobla mi corazón, quebranta mi corazón. Yo quiero saber el temor del que habla el Salmo 128. Muchos, hermanos, muchos de los cristianos hoy en día no conocen la presencia de Dios. Hermano, las lágrimas no quiere decir que sea la presencia de Dios. Las lágrimas no me dicen nada, hermano. ¿Sabe qué? Es un cambio en tu vida. Es aquello que cuando Él viene, Él te redarguye y tú decides tener un cambio en tu vida. Tú decides decir, ¿sabes qué? Es cierto, todo lo que estoy haciendo está mal. Voy a empezar a cambiar. Y mira, hermano, la ira de Dios vino. ¿Sabe por qué? Porque Dios amaba a Manasés y Dios ama al mundo perdido. Dios conoce tu corazón. Yo no lo conozco. Usted dirá, este mensaje no es para mí. Pero déjeme decirle, yo no lo conozco. Yo no lo conozco porque Él dice, porque yo veo lo que hay en tu corazón, lo profundo del corazón. ¿Y sabe cuál era el pecado de Manasés? Manasés era orgulloso. Manasés lo que tenía es altivez, hermano. Porque Manasés sabía todo lo que su papá había dicho, todo lo que Ezequías había hecho, cómo era el estilo de vida de Ezequías. Pero podrán decir nuestros hijos, hablar y poner un ejemplo de nuestro estilo de vida. Podré acercarme a sus hijos y le diré, ¿cuánto tiempo ora tu papá? ¿Cuánto tiempo pasa en la presencia de Dios? Hermano, Dios me perdone y me limpie. Pregúntele a mis hijas. Hable con mis hijas. Cuando me mira llorar tirado en el piso. ¿Sabe qué dije a mi hija Yaneli? Se va, me ve llorando y se va llorando para el cuarto y le dice a su mamá, ¿por qué venís llorando? Es que me da lástima ver a mi papi tirado llorando. Pero ¿sabe por qué lloro? Y ruego, porque este mundo va a acabar. Quiere acabar con nuestros hijos, hermano. Quiere acabar con nuestros hijos. Quiere acabar con nuestros hijos. Y es tiempo, hermano. Levántese, hermano. Hágalo por sus hijos. Hágalo por su generación. Hágalo, hermano. Cambie su estilo de vida. Cambie, hermano, cambie lo que ve en la televisión, que sus hijos ya no vean la violencia, que sus hijos ya no vean películas o cosas que contienen contenido pornográfico. Hermano, que usted pueda sentarse con sus hijos y decir, esta película, esta serie que vamos a ver no tiene ningún contenido, hermano. No tenga que estar adelantando ni atrasando. Hermano, ¿de qué le cubre pues? Hermano, si el Dios que está allí, óigame bien, si el Dios que está aquí también está en su casa, ¿por qué, hermano? No se cubra del pastor, no se cubra de los líderes.
Él, óigame bien, Apocalipsis 21 dice, y en aquel día vi, Juan dice, vi pequeños y grandes que estaban frente al trono y se abrieron los libros. Hermano, ahí está su vida entera. Ahí está usted lo que vio, ahí está usted lo que hizo, ahí está usted lo que robó, ahí están las mentiras que usted dijo, ahí está usted, hermano, ahí está usted. Pero hay misericordia, hermano. Hay perdón para el que se humilla. Óigame bien. Y dice, mire, hermano, muchas veces la angustia nosotros creemos que es del enemigo. No, mire lo que dice. Y habló, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército. Óigame bien, era Dios. Dios queriendo llamar la atención del pueblo de Judá. Dios queriendo llamar la atención de Manasés a través del sufrimiento, a través de la calamidad. Era Dios diciéndole para que te des cuenta, Manasés, para que te des cuenta que el dinero, que la prosperidad no te pueden librar del enemigo. Y Dios te está diciendo en este día para que tú te des cuenta que ni la riqueza ni el poder te pueden librar del cáncer, ni la riqueza ni el poder te pueden librar de los virus. Déjeme decirle, solo Dios, hermano. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a quien era su Dios, hermano. Era su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. Miren la humillación, hermano. La humillación de este hombre pecador lo llevó al trono, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Y dice, al día de la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Óigame bien, miren la humillación de este hombre. ¿Sabe por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque aún no hemos sabido llegar humillados ante la presencia de Dios. Dice, óigame bien, y habiendo orado a él, fue atendido. Dice, pues Dios oyó su oración y fue restaurado. Óigame bien, hermano. Póngase a pensar una cosa. Usted sabe que el diablo no tiene misericordia. Usted sabe que el diablo no tiene compasión para nadie. Hermano, cuando en aquel tiempo un rey agarraba a otro rey, ¿sabe cuál era la regla? Matar a ese rey para luego, ¿qué? El poder gobernar en esa ciudad. Pero Dios me está diciendo que cuando yo me humillo, cuando yo me oro a él y oro y reconozco que él es el único Dios, él es poderoso, él tiene el gobierno del enemigo, él puede restaurar mi familia, él puede restaurar mi finanza. Aleluya. Y dice, y habiendo orado a él, fue atendido. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Óigame bien, usted se imagina un rey soltando a otro rey, hermano. Sabía que ese rey se podía levantar y hacer guerra con él. Déjeme decirle, hermano, que Dios es Señor. Que Dios es Señor, que el Señor es el gobernador. Lo que Él quiere es que nosotros nos humillemos. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos que Él es Dios. Dice, y fue restaurado a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por momentos oscuros, hermano, por momentos difíciles, por momentos de problemas, para reconocer que Él es Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Después edificó el muro exterior de la ciudad del occidente de Gedeón, dice, en la entrada de la puerta del pescado. En la entrada de la puerta del pescado. ¿Sabe, hermano? Él restauró el verdadero evangelio, el culto a Dios. Porque el símbolo de pescado es el evangelio, hermano. Dice, y restauró la puerta, dice, del pescado, dice, y amuralló Ofel y levantó murallas altas y puso capitanes de ejército en toda la ciudad. Este hombre, cuando reconoció que era Dios, cuando se humilló a Dios, él reconoció una cosa, hermano, que él tenía que tener amor por su ciudad. Tenía que levantar una muralla contra aquellos que Dios amaba, con el pueblo de Dios. Hermano, eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. Levanta murallas sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre tu hermano. Y dice,
Asimismo, quitó todos los ídolos y el ídolo de la casa de Jehová. Óigame bien, hermano. ¿Por qué le digo que nuestro estilo de vida como cristiano tiene que ser evidente? Leyó, ¿verdad? Y quitó. ¿Usted se imagina cuánto tiempo este hombre gobernó? 55 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en la idolatría? Pero cuando él se convierte a Dios y hay un verdadero arrepentimiento, y la Biblia le llama nuevo nacimiento, hay un proceso de santificación. Y en ese proceso, hermano, el Espíritu Santo ha estado hablando en mi vida. En ese proceso es que todos estamos batallando. En ese proceso es que muchos estamos trabados. ¿Sabe por qué? Porque no queremos dejar los hábitos de la carne. Hermano, no queremos. Y ¿sabe qué? Este hombre se convierte y cuando regresa a Jerusalén empieza ¿qué? A quitar los ídolos. Usted se imagina a la gente en aquel tiempo que lo miraba postrarse, que lo miraba adorar a esos dioses, y ahora él quitando los dioses. No, Jehová es el verdadero Dios. Jehová es el verdadero Dios. Hermano, y eso es lo que Dios quiere en tu vida, que tú cambies, que hay un estilo evidente, que hagan fruto, hermanos. La fe, hermano, la fe tiene que dar frutos, que nos vean, hermano, que nos vean y digan: hey, este antes era blasfemo, este antes cuando hablaba decía malas palabras, ahora ya no. Esta persona antes era chismosa, pero ahora cuando queremos entrar en chisme es de volada, habla otra cosa y dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Armar, hermano, armémonos de valor, armémonos de valor. Hermano, Pablo le dice a los corintios: porque veo que ustedes todavía son carnales, porque hay pleitos, contiendas, celos entre ustedes. Hermano, tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que dar un ejemplo. Manasés fue evidente su comportamiento. Dice: y así mismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de todos los dioses. Y dice: los altares, o sea que él que limpió su vida. Empezó a limpiar su vida, hermano. Empezó a limpiar su vida. ¿Cómo estás limpiando tu vida? Y sabe una cosa, ¿sabe cómo va a limpiar su vida, hermano? La palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos malas costumbres en nuestra vida? Porque pasamos más tiempo en el teléfono jugando. Prioridades, hermano. Prioridades. Organice sus prioridades, hermano. Porque un día, óigame bien, un día estará delante del trono de Dios. Un día usted va a estar delante de Dios. Yo también voy a estar delante de Él. Y se les van a pedir cuenta. Amén. Y dice, mire, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ¿qué? De ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó ¿a quiénes? A todo Judá que sirvieran a Jehová. Sí hay perdón, hermano. Sí hay perdón. Y no es solo lo de adentro lo que Dios ve. También Dios quiere que los de afuera vean lo que Él ha cambiado por dentro. Porque los de afuera no pueden ver tu corazón, pero sí pueden ver tu estilo de vida.